del Señor. Pecador Salvador, fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y Él me halló. En los peligros, aflicción, que yo he tenido aquí, su gracia. Muy buenas tardes, mis queridos amigos y hermanos en la fe en Cristo que están en sintonía. Les damos la bienvenida a su programa El Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Y deseamos que la palabra del Señor sea de beneficio para usted. No pretendemos absolutamente nada más que usted conozca el Evangelio verdadero de Cristo, la forma de obtener la salvación, el perdón de sus pecados, sino religión ni nada de eso que entretiene solamente. Así estamos estudiando en el Evangelio escrito por Lucas y vamos a leer en esta tarde desde el versículo 1 del capítulo 18. Dice la palabra del Señor así: También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en darles respuesta? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? A unos que confiaban en sí mismos como justos, dijo, y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola: dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos le reprendieron. Mas Jesús, llamándolos, dijo:
Dejad a los niños, venid a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Vamos a leer hasta ese versículo de momento en la palabra de Dios y, por cierto, deseamos que el Señor añada su bendición a la lectura de su palabra a los corazones de cada uno. Vamos a orar. Dios y Padre Celestial, gracias te damos por el Señor Jesucristo, quien es nuestro Señor y Salvador. Agradecemos tu bondad, tu misericordia, tu amor para con nosotros, que nos muestras cada día y cada día nos colmas de beneficios para nuestra vida física y nuestra vida espiritual. Padre, gracias en esta tarde una vez más, porque nos permites poder leer tu palabra y hablar de ella a través de este sistema, a través de este medio de comunicación. Queremos pedir que el Espíritu Santo hable a través de nosotros a fin de que pueda ser entendida y que llegue al corazón de nuestros amigos que la escuchan. Nuestro Dios y Padre Celestial, pedimos por nuestros amigos que están con problemas, que están sufriendo, que están delicados de salud, para que tú obres a través de los médicos y a través de los sistemas que tú has dejado en este mundo y que ellos puedan encontrar el beneficio, la mejoría para su salud. También pedimos por los amigos que están en la droga, en el alcoholismo, aquellos que no pueden vivir en paz en sus casas, para que tú también obres en ellos. Sabemos que para el hombre hay muchas cosas que son imposibles, pero que para ti todas son posibles. Rogamos asimismo por señora Gina para que tú proveas todo lo necesario para ella en su salud y obres a través de los médicos en su cuerpo físico. Rogamos por nuestro amigo don Raúl para que tú le ayudes a él, a sus hijos, a sus nietos y a las personas que colaboran con él en este canal. Padre amado, queremos así dejar en tus manos y en tus cuidados estas peticiones, pidiendo que tú respondas conforme a tu voluntad y propósito. Quedamos pues así agradecidos en el nombre del Señor Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, en el capítulo anterior vimos que se termina hablando de la venida del Hijo del Hombre, del Señor Jesús, cuando Él venga a reinar a la tierra, cuando Él venga también a juzgar a los incrédulos, aquellos que no quisieron creer en Él y prefirieron ellos mismos afrontar el castigo por los pecados que cometen y que tendrán que ser juzgados por el Dios Santo, por el Dios Eterno. Así, en esta porción que hemos leído, el Señor emplea un par de parábolas. La primera parábola tiene que ver y se titula con el juez y el juez injusto y la viuda. Y el Señor, de esta manera, Él quiere
dar a entender a los suyos que deben insistir en la oración. Y ciertamente él está haciendo referencia aquí, en este caso, al tiempo cuando él vendrá a arreglar cuentas con los israelitas, porque a ellos está hablando. Pero también tiene que ver con nosotros en este tiempo, con los creyentes salvados por Cristo. Porque ciertamente las personas que no tienen a Cristo como su Salvador personal, que no han sido transformados por la obra del Espíritu Santo, ellos, aunque oren a Dios, obviamente no son escuchados. Y no son escuchados porque Dios, dice la palabra del Señor, no oye a los que están todavía sin resolver el problema de sus pecados. En otras palabras, Dios no oye a los pecadores. Así, querido amigo, la única oración que Dios va a oír de parte tuya es cuando tú te acercas con corazón contrito y humillado delante de Dios, confesándole a Él tus pecados y pidiendo por salvación. Y Dios te da la salvación, el perdón, a través y por la obra de Cristo en la cruz. Pero los creyentes que hemos sido transformados por la gracia de Dios, que tenemos esta confianza con nuestro Dios porque Él es nuestro Padre, ya que al creer en Él, hemos sido hechos hijos suyos, hijos de Dios. Hemos pasado a pertenecer a la familia de Dios. Tenemos esa naturaleza en nosotros. Así, nosotros podemos y tenemos el privilegio de tener el trono de gracia las 24 horas al día para acudir a Él cuantas veces lo necesitemos, para alabar, para glorificar el nombre de Dios y, por cierto, también para hacer nuestras peticiones, para expresar nuestras necesidades. Así, queridos amigos, el Señor a los creyentes dice que no debemos cesar, no debemos desmayar en nuestras peticiones. Cuando estamos orando a nuestro Dios, debemos ser constantes y no cansarnos. Y confiar, pedir con fe, porque en la carta de Santiago, allí se nos dice que si alguno duda, entonces no va a recibir nada de parte de Dios. Así, siempre hay que hacerlo con fe en la persona y en la obra de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Y él aquí pone un ejemplo de la vida humana. Y este ejemplo, aunque aquí vemos a un juez injusto, un juez que no temía a Dios ni respetaba a hombre alguno, y una mujer viuda que estaba sola, no sabemos qué edad tendría ella, no sabemos más, no tenemos más antecedentes, no se nos muestran más antecedentes en la palabra de Dios y obviamente nosotros no podemos inventarlos. Así tenemos que atenernos a lo que la Biblia nos dice solamente. Y ella acudía a este juez porque al parecer tenía dificultades con una persona y ella dice: hazme justicia de mi adversario o de mi enemigo o de la persona que está contra mí.
no sabemos cuál era el pleito, cuál era la dificultad que ella tenía. Y este juez, que era injusto, no la escuchaba, no le tomaba en cuenta la petición. Pero mire, ella persistió en esto, ella no cejó, no desmayó, hasta que entonces el juez mismo reflexionó y dijo: aunque yo no temo a Dios ni respeto a hombre, sin embargo, esta viuda me importuna, esta viuda va a acabar con mi paciencia, voy a perder la paciencia con ella. Entonces le voy a hacer justicia. Y mire, el Señor dijo: oíd lo que dijo el juez injusto. Así, si este juez, este hombre injusto, este hombre que se pensaba independiente, reaccionó y él pudo responder a la petición de esta mujer solamente para no ser importunado. Entonces el Señor da este ejemplo y dice él, ¿y acaso? Y él pregunta: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Y fíjese cómo el Señor aquí califica a los creyentes, sus escogidos. Ahora, ¿por qué Él les llama escogidos? Porque la palabra de Dios nos enseña que Él ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Pero Él llama, y Él llama a todos los seres humanos para que vengan a Él, para que pasen a ser parte de esos escogidos, para que tengan esa familiaridad con el Dios eterno y puedan realmente llamarle Padre, porque los seres humanos, no por el hecho de nacer en este mundo, nacemos como hijos de Dios. La palabra es bien clara allí en el Evangelio escrito por el apóstol Juan, cuando él dice que el Señor a lo suyo vino. A lo suyo se refiere al mundo este que le pertenece a Él porque Él lo creó. Él lo ha ordenado, Él ha puesto cada cosa en su lugar. Él ha creado todo este sistema que nosotros conocemos. Toda la maravilla que podemos ver en esta creación fue hecha por el Dios Santo, por el Señor Jesucristo. Y Él apartó también a un pueblo en la antigüedad para poner en él su nombre, a Israel. Entonces, cuando el Señor nace allí en Belén de Judea, Él viene a lo que era suyo, a lo que le pertenecía, mas los suyos no le recibieron. Los suyos no le recibieron. Y el Señor dice: ya los que le recibieron, Él les dio el poder, el derecho de ser llamados hijos de Dios. Hijos de Dios. Aquellos que no son ni llegan a ser hijos de Dios por algún esfuerzo humano, sino porque Dios así les llama y les adopta como hijo cuando el ser humano cree en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así, por eso el Señor aquí llama
a sus escogidos. Hay varios términos, varias formas, varias palabras, frases que el Señor usa para referirse a los hijos de Dios. Pero nunca en la palabra de Dios son llamados evangélicos. Ese es un término que inventaron los hombres. Allí en la antigüedad a los creyentes le llamaron cristianos y no fue un título para enaltecer a los creyentes, sino un título de humillación, ya que el ser cristiano significaba el ser seguidor de Cristo, aquel que había sido rechazado por Israel, aquel que había sido humillado y llevado a la muerte y muerte de cruz. Y en la Biblia tenemos términos como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, como salvados, entre algunos títulos que se utilizan para referirse a los creyentes, pero como digo, y lo repito una vez más, jamás evangélicos, porque eso no es un término bíblico. Así el Señor dice: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Y estos escogidos son los que claman a Él día y noche, vale decir, en cualquier hora el creyente tiene la oportunidad, tiene el privilegio de acercarse al trono de la gracia por este camino nuevo y vivo que nos abrió a través de la muerte del Señor Jesucristo. Y podemos acercarnos a Él para alabar, para glorificar el nombre de Él, para adorar y para hacer nuestras peticiones, a pesar de que sabemos que Dios conoce todo lo que nosotros necesitamos. Y el salmista dice ahí en el Salmo 149 que aún no está la palabra en la boca del creyente, pero él ya la sabe toda. Así, amigos, aquí el Señor dice y pregunta: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Y ahí podemos hacernos la pregunta, los creyentes: ¿clamamos realmente día y noche? ¿Cómo está nuestra oración para con el Señor? Porque podemos hacerlo en cualquier momento, en cualquier lugar. Podemos orar, podemos comunicarnos con el Dios nuestro a través de la oración y podemos escuchar su voz a través de la lectura de su palabra. Algunos desean y dicen que quieren que Dios les hable, pero mantienen su Biblia cerrada, nunca abren la Biblia para escuchar la voz de Dios, porque Él nos habla a través de su palabra. La palabra de Dios es verdad, dijo el Señor: santifícalos en tu palabra es verdad. Y la otra pregunta es: ¿se tardará en responderles? ¿Se tardará en responderles? Esto obviamente todo conforme a la voluntad de Dios, en aquel esquema de oración que el Señor ordenó e hizo para los discípulos, porque, digo esto con mucho cuidado y respeto, no es una oración para que se repita como una poesía, como versos, sin ninguna convicción, sin ninguna constricción. El Señor, dijeron los discípulos, enséñanos a orar, y Él dio esa pauta. Y en esa pauta el Señor dijo que debían dirigir las oraciones al Padre
Padre nuestro. Y este Padre nuestro está en los cielos. Y debían pedir que se hiciera su voluntad. Así como en el cielo la voluntad del Padre se cumple y todos hacen esa voluntad, que también aquí en la tierra la voluntad de Dios sea hecha. Pero nosotros ponemos los términos muchas veces. Señor, yo necesito esto, Señor, yo necesito que tú hagas esto otro, ¿no? Nosotros debemos exponer lo que necesitamos, pero pedir que el Señor obre conforme sus propósitos. Y Él va a responder. Y Él va a hacer las cosas no de acuerdo a muchas veces a lo que nosotros estamos pidiendo, sino lo va a hacer de mucho mejor todavía, mucho más allá de lo que nosotros siquiera pudiéramos imaginarnos. Así, pero eso debe hacerse con fe, con constancia, sin decaer, sin desmayar, confiando siempre que el Señor va a responder, ya sea en forma positiva o en forma negativa, porque Él sabe de que tenemos necesidad. Pero Él va a responder, y va a responder según el tiempo de Dios, no según el tiempo nuestro. Así, hermanos, hablo a mis hermanos en la fe, debemos de orar constantemente, pidiendo con fe, sabiendo que Dios es justo y que Él es fiel a sus promesas, y Él nos va a responder. Si ese juez, que era un juez injusto para no ser importunado, hizo justicia a la viuda, obviamente el Dios nuestro, Él va a respondernos con justicia de acuerdo a sus santos propósitos y su divina voluntad. Vamos a escuchar un himno y luego continuamos. La otra parábola que el Señor también dijo en esta ocasión tiene que ver con unos hombres que confiaban en sí mismos como justos. Y Él dice a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a nosotros, dijo también esta parábola. Este es un ejemplo que el Señor pone. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Tenemos aquí 2 personas que representando a 2 grupos, valga la redundancia, de personas allí en Israel. Uno, fariseo. Los fariseos eran hombres religiosos, quienes pensaban de sí mismos que ellos estaban muy bien con Dios, quienes creían que eran en sí mismos justos
irreprensibles. Y el otro, un publicano. Un publicano era uno de los hombres que estaban puestos para cobrar los impuestos de los judíos e entregar esos impuestos a los romanos. Así los publicanos eran odiados por sus demás hermanos judíos, sus hermanos de raza. Eran despreciados y eran tratados como lo último. Además de eso también los publicanos muchas veces, abusando de su poder, cobraban más de lo que correspondía y se enriquecían así de esta manera en forma ilícita. Así ellos ganaban dinero extra, el amor al dinero que tanto mal trae muchas veces a las personas y que hacen cosas que son terribles, que hacen cosas que son despreciables para alcanzar mayor cantidad de dinero para sus vidas, y a veces ese dinero no es ni siquiera bien utilizado. Así, esos son los dos tipos de personas. El publicano siempre dice el Señor que él estaba consciente de su condición, y el Señor llegó a decir a los escribas y a los fariseos y a todos aquellos que se consideraban superiores, que los publicanos y las rameras iban delante de ellos al trono de Dios, porque, o al reino de Dios, al reino de Dios, porque ellos estaban conscientes de lo que eran. En cambio los fariseos no. Ellos mantenían una fachada exterior. Exteriormente parecían verdaderos santos, pero interiormente la cosa era muy distinta. Y es Dios el que conoce el corazón del ser humano, las intenciones, las motivaciones. Y el Señor llegó a comparar a los fariseos como sepulcros blanqueados. Y nosotros sabemos lo que son los sepulcros. Acá en nuestra zona y en el país, en Chile, hay una fecha cuando se recuerda a los difuntos, que es el 1 de noviembre. Entonces las familias van y pintan los sepulcros, las mesas, los nichos en los que están sus seres queridos, los hermosean, les ponen flores. Así se ven bonitos por fuera, pero ¿qué es lo que hay por dentro? Corrupción, pudrición, muerte. Así también el Señor llegó a comparar de una forma muy gráfica a los fariseos. Y ellos siempre se creyeron justos, y el Señor muchas veces utilizó ese término, que había gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente y no por aquellos que se creían justos y que no necesitaban arrepentimiento. Ahora, el templo en Israel no tiene nada que ver con lo que hoy día se llama templo, porque el templo en Israel, que todavía estaba en pie, porque el Señor Jesús aún no había entregado su vida y todavía estaba la división entre el lugar santo y el lugar santísimo. Y los hombres, tanto los judíos como ellos, podrían solamente llegar al patio o al atrio del templo. Ellos no podían entrar en el lugar santo, ni mucho menos en el lugar santísimo. Para ellos esos lugares estaban prohibidos, solamente
el sacerdote entraba al lugar santo y el sumo sacerdote al lugar santísimo. Así estos hombres suben a orar y seguramente ellos están en el patio, allí orando. Y el Señor los pone como ejemplo, porque ellos se creían justos. Y dice el Señor que estos hombres, los fariseos, dice, confiaban en sí mismos como justos. Y la palabra de Dios nos enseña que el hombre en sus pecados no es justo, no hay hombre justo alguno, no hay ninguno justo, no hay ni siquiera uno. Y el Señor pone a estos dos como ejemplo. Y el fariseo está orando y él, aun cuando menciona a Dios, sin embargo, su oración no es hacia Dios. Las palabras que él está diciendo son para él mismo, para sus propios oídos. Te doy gracia porque no soy como los otros hombres. ¿Cómo eran los otros hombres según su concepto? Los otros hombres eran ladrones, pero él no. Los otros hombres eran injustos, pero él no. Los otros hombres eran adúlteros, pero él no. Y dice, ni aun como este publicano. Y como ya he mencionado, los publicanos eran considerados pecadores y ellos asimismo también estaban conscientes de lo que eran. Así, esa oración, pretendida oración que estaba haciendo el fariseo, solamente se la escuchaba él mismo. Y empieza también a mencionar algunas cosas que él hacía, por ejemplo, ayuno 2 veces a la semana. El ayuno era la obtención de alimentos, ya sea por periodos de tiempo, para dedicarse a la oración o al trabajo de la obra de Dios. Y aunque en la palabra de Dios no hay ninguna ordenanza que se deba ayunar, pero tampoco hay una prohibición, sino más bien el Señor dice, cuando ustedes ayunen, o sea, Él de cierta forma también está alentando a aquellos que quieran apartar tiempo y aún obtenerse de alimentos para la oración, para la adoración, para el servicio, pueden hacerlo, pero eso es algo que se hace entre el creyente y Dios. Nadie más debe saberlo, nadie más debe darse cuenta de eso, porque si no, no sirve, no tiene importancia que los hombres no sepan, dijo el Señor, que tú estás ayunando. Así dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Y también debo decir que como el Señor Jesús aún no había cumplido la ley estaba vigente aún, y por eso se mencionan aquí los diezmos, porque los diezmos fueron ordenados a la nación de Israel, no a la iglesia no es Israel, porque Dios en la antigüedad, cuando escogió a Israel, Él escogió de una de las tribus de Israel, que eran 12 tribus, la tribu de Leví, Él la escogió para usarla en el servicio del santuario. Así a ellos no les dio heredad, no les dio tierra. Entonces Dios dijo, yo seré su heredad. Y Él ordenó a las 11 tribus restantes que debían de llevar las primicias y los diezmos. Ahora los diezmos no tenían que ver con dinero específicamente, sino con todo lo que producía la tierra y con animales y todo lo que ellos tenían. Así ellos llevaban ese 10% que era para la subsistencia de la tribu de Leví y, por cierto, para el huérfano y la viuda. Ese fue
el motivo por el cual Dios ordenó a Israel hacer esto. Así por eso aquí se mencionan después de aquí de los evangelios que no hay ninguna ordenanza para el diezmo. En las cartas que tienen que ver con la iglesia, las instrucciones para la iglesia, no hay nunca ordenanza de el diezmo, sino más bien el creyente da de acuerdo a cómo propone en su corazón, de acuerdo a cómo ha prosperado. Hay libertad, no hay obligación, hay libertad. Esto lo digo entre paréntesis porque hay mucho aprovechamiento hoy día y esos dineros que se recaudan nunca van en la dirección que fueron dados a Israel. Hoy día la iglesia, como digo, no es Israel, la iglesia está formada por los creyentes, tanto judíos como gentiles, pero aquí en Chile especialmente somos casi gentiles. Sí, este hombre, él está diciendo doy diezmo de todo lo que gano. Se está queriendo él poner en bien, como si el Dios del cielo no supiera lo que él hacía, sino que él tenía que comentarle, pero eso se lo estaba comentando a sí mismo. ¿Y qué pasó con el publicano? El publicano, ese hombre que era despreciado por los demás y especialmente por los religiosos, aquel que estaba consciente de su condición de perdido y que él no tenía ningún merecimiento de poder acercarse a Dios y pedir misericordia, que Dios a él no le debía nada. Y él, estando lejos, dice, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Vale decir, su conciencia le estaba diciendo que él era un hombre pecador y que Dios es un Dios limpio de ojos para ver el mal. Y que él no tenía absolutamente nada que ofrecer a Dios. Nada de lo cual Dios pudiera agradarse de su persona. Pero él sí sabía que él necesitaba de la misericordia, de la gracia de Dios para su salvación. ¿Y qué dice él? Dios, sé propicio a mí, pecador. En otras palabras, Dios, ten misericordia de mí porque soy un hombre pecador que está perdido en el pecado y necesita ser redimido. Dios, ten misericordia, ten compasión. Y el Señor dice, os digo que refiriéndose al publicano, descendió a su casa justificado. Él puso su fe en el Dios del cielo, no en sus méritos personales como lo hizo el fariseo. Él no estaba exponiendo su justicia personal delante de Dios, ya que no tenía ninguna, porque Dios dice, no hay justo ni aun uno. Y este otro hombre, él está apelando a la misericordia, a la gracia de Dios. ¿Y cuál fue el resultado? Dios se apiadó de él, porque la palabra de Dios nos enseña que justificados por la fe tenemos paz para con Dios mediante la obra de el Señor Jesucristo. Que se humilló, que confió en el amor y la misericordia, en la gracia de Dios, descendió a su casa justificado. Y el otro no tuvo absolutamente nada de parte de Dios, porque Dios dice que Él no mira a los soberbios. A los que se enaltecen son humillados, y el que se humilla, como en este caso,
El caso del publicano, él se humilló en la presencia del Señor y fue enaltecido. Amigo, así pasa con los creyentes, humillados delante de Dios, pidiendo misericordia, pidiendo perdón de pecados. Y una vez que eso ocurre, Dios en su bondad salva al pecador, da vida eterna y no viene más a condenación porque ha pasado de muerte a vida. Y ya Dios no nos ve a nosotros, sino nos ve en su Hijo, en Cristo. Y dice el apóstol Pablo que Él ya nos ve en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¡Qué maravilla! ¡Qué tremenda la obra del Señor! ¿Cómo no hemos de alabar, de glorificar, de exaltar su nombre? Así, amigo, ojalá usted tome el ejemplo de este publicano y pida ahora mismo a Dios por salvación. Luego tenemos al Señor Jesús, como los padres llevaban a los niños, a los bebés, delante del Señor para que Él los tocase. Y los discípulos quisieron impedirlo, pero el Señor dijo, no, dejen a los niños que vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Un niño no tiene ningún prejuicio y él cree lo que se le enseña, él cree lo que el Señor dice en su palabra. En cambio, aquellos que se creen superiores no creen lo que Dios dice y por tanto no son salvados porque son incrédulos. Y el Señor dice que así como un niño cree, así también el ser humano debe acercarse a Dios sin ninguno de sus prejuicios, sin ninguno de sus razonamientos, sino confiando en lo que la palabra de Dios ordena, lo que la palabra de Dios enseña. Así, querido amigo, si tú crees la palabra de Dios, si tú le crees a Dios, acepta y cree el mensaje que Cristo te entrega. Él quiere que tú vengas a Él, que le recibas y que seas justificado, que recibas la justicia de Dios, que es la justicia de su Hijo, que pone a cuenta de aquel pecador que con corazón contrito y humillado viene a Él. Así, amigo, deseamos que ojalá tú puedas hacer y seguir este ejemplo y que el Señor, a través del Espíritu Santo, te pueda convencer de pecado, de justicia y de juicio en esta misma tarde. Vamos a escuchar un último himno para cerrar el programa. Muy bien, si el Señor lo permite, el próximo jueves continuaremos con el Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Deseamos que el Señor le guarde y usted pueda entender la palabra de Dios. Hasta entonces, si el Señor lo permite.